Cátedra Médica en este viernes de endocrinología. Hoy nos acompaña el doctor Cristian de los Santos. Vamos a estar hablando sobre diabetes gestacional. Si usted tiene alguna inquietud sobre este tema o cualquier tema de endocrinología, usted se puede comunicar con nosotros llamándonos al 809-682-9850. También a través de la línea internacional 833-380-0062. Y puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí en el chat dejarnos sus preguntitas, sus inquietudes, sus comentarios. Y el equipo aquí siempre listo para poder tomarles en cuenta. Buenos días, doctor Cristian de los Santos. Buenos días, Liz. Buenos días, Ismael, Isidro y todo ese equipo humano, una playa de hombres y mujeres que tenemos siempre en la línea y en las redes. Ese equipo de médicos que también nos apoyan. Este es su programa Cátedra Médica. Damos las bienvenidas en este hermoso año ya 2023, que ahora a los médicos le tocó mucho trabajo ahora, desde el principio de año, porque mucha gente muchos virus, mucha... No hay que ser, la gente se toma unas vacaciones, muchos pacientes cancelaron citas, entonces ahora vienen todos juntos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, doctor, diabetes gestacional. ¿Qué es eso de la diabetes gestacional? ¿Qué tan frecuente es que se presente esta condición durante el embarazo? Podemos decir que la diabetes gestacional es un cuadro de hiperglucemia que se presenta generalmente después de las 20 semanas de embarazo. Y hay que saber que el embarazo per se es un evento diabetogénico, o sea, el embarazo puede producir diabetes y esto se debe a hormonas que se producen en la placenta, como el lactógeno placentario y otras hormonas más que se ven exacerbadas y se ven aumentada esa producción de hormonas durante el embarazo. El embarazo es uno de los episodios en la vida que más hormonas moviliza en el cuerpo. Entonces puede acompañarse de hiperglucemia y esto hay que definirlo claramente, que es decir que la glicemia normalmente varía mucho en el día, cada vez que comemos nos sube el azúcar o la glucosa, y decir la glucemia es la glucosa en la sangre, entonces cada vez que comemos nos sube, pero hay un órgano llamado páncreas que produce insulina y esta insulina va en respuesta a la cantidad de azúcar que comemos. Cada vez que comemos, valga la redundancia, pues no, el azúcar nos llega a 80, que es un nivel normal. El páncreas tiene un sensor que detecta en las células beta ese nivel de azúcar y comenzamos a producir insulina. Pero a veces la cantidad de azúcar que se produce es más exagerada que la capacidad que tiene el páncreas para producir insulina, tanto en cantidad como en velocidad y en calidad. Entonces eso produce diabetes. La permanencia de ese azúcar alta es lo que hace hacer diabetes. Entonces, si una mujer embarazada acude por primera vez a su chequeo médico en la primera semana y tiene el azúcar alta, y decir azúcar alta en el embarazo es cuando pase, al menos dependiendo de las guías, algunas guías dicen 110, otras 100 y otras hablan de 90, 92 para los americanos, esta parte del hemisferio, pues entonces consideramos que tiene el azúcar alta en ayunas. Y a veces entonces esta paciente puede ser sometida a una cura de tolerancia a la glucosa para determinar si eso no es diabética. Okay. Entonces, si eso pasa en las primeras 20 semanas, quiere decir que la paciente estaba prediabética o estaba diabética y detonó con el embarazo. Antes del embarazo. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, Buen adelante. Día. Bienvenido. Una persona que cada vez que se hace la prueba con el aparatito da 120, 130, ¿qué tipo de cuidado merece? La escucho. Adelante, doctor. Excelente. Esa es una persona que está en un rango de prediabetes, porque no llega a 126. Los criterios diagnósticos para establecer esa condición llamada diabetes es cuando pasa de 126 en 2 ocasiones. Hay que decir que estos criterios son establecidos en base a medidas de laboratorio de una prueba de azúcar que se ha hecho con algunos requisitos, que es tener un ayuno de al menos 8 horas, a no comer desde la noche anterior, tomarse la prueba temprano, no a las 11 de la mañana, como a veces sucede en algunos sitios que la gente va a hacer la prueba, pero es una glicemia plasmática, no capilar. Capilar es cuando se la hacen con el aparatito. Ajá. Y el aparatito puede tener una diferencia dependiendo de la calidad del aparato, del tipo de equipo y del tipo de reactivo que use ese equipo,
puede tener una diferencia de 10 hasta 15, tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea que esta persona que debe hacerse entonces una prueba de glicemia en ayunas, temprano, en el laboratorio. Y si en 2 ocasiones le sale más de 126, ya esa persona está diabética. En tanto, si está entre 100 y 126, se llama prediabetes. Y el médico va a considerar si va a hacer una curva de tolerancia o no. Aló. A su Sí, orden. adelante, buenos días. Bienvenido. Sí, buen día. Yo no pude entrar a la página. A la página de la emisora, bueno, vamos a recordarle www.rumba985fm.com y también en YouTube Rumba FM, por ahí usted puede sintonizar la transmisión en vivo que realizamos en este momento. Doctor, entonces usted decía, a partir de la semana número 20 puede aparecer esta condición que se conoce como diabetes gestacional. Sin embargo, decía, si antes de las 20 semanas esta paciente presenta alguna elevación en los niveles de azúcar, quiere decir que ya la paciente era prediabética antes de salir embarazada y con el embarazo pues entonces se descubre la situación. ¿Cuál es el cuidado? O ya estaba diabética. Ya. Ajá, ¿cuál es el cuidado que debe tener la mujer que es diabética antes de quedar embarazada? Bueno, lo importante es determinar los factores de riesgo para desarrollar diabetes y dentro de ello el más importante después de la herencia es la obesidad. Es muy importante que la mujer que se va a organizar para un embarazo, esta mujer que se está organizando debe entrar al embarazo con un peso adecuado. Es importante esto porque después que se embaraza, pues ya no vamos a tener la facilidad de bajar de peso, porque en el embarazo no se baja de peso, en el embarazo se controla lo que se sube de peso. Claro. Hay un control en el aumento y debe tener un aumento de no más de 3 libras por mes. Entonces el ginecólogo va a tomar eso en cuenta. Recientemente me llegó una paciente con 37 semanas y el médico ginecólogo me la envía para control de peso a las 37 semanas. Ya no hay manera. A las 37 semanas. Entonces es importante que desde el principio nosotros pues tomemos control, pero el paciente debe tener también el conocimiento de que debe controlar la cantidad de alimentación, la cantidad de comida, y además es ver ese aumento de peso. El aumento de peso está desarrollado tanto al desarrollo de diabetes y está asociado al desarrollo de hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, muerte materna y muerte infantil. Así es. Bueno, vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. La página del contrato de trabajo. Dime el Está llamando a Cátedra Médica. La gente que nos escucha Sí. hoy, conversamos con el doctor Cristian de los Santos sobre diabetes gestacional. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, Hay algunos criterios para el diagnóstico, Exacto. para el diagnóstico de la diabetes gestacional, además de la glicemia en ayuna y algunos médicos que mandan a hacer curva de tolerancia a la glucosa, pero muchas veces el paciente se pone a dieta. Si el paciente se pone a dieta una semana y se va a hacer la curva después de la dieta, entonces vamos a valorar el efecto de la dieta, pero no vamos a hacer diagnóstico porque acabamos de agotarle las reservas de ese paciente. Hay almacenes de azúcar, tanto en el hígado, en los músculos, en los riñones. Entonces, si usted agota esa reserva, va a hacer una prueba de curva de tolerancia falseada. Hay que decirle a la mujer que coma normal. claro, para poder evaluar. Al menos una semana para entonces hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Porque hay pacientes que se ponen a dieta y pues, no comen azúcar, cero carbohidratos, como dice la gente, lo cual es muy, muy difícil lograr un 0% de carbohidratos, porque casi todos los alimentos alguna cantidad de carbohidratos tienen. La gente piensa que si come legumbres no come carbohidratos. Piensan que los carbohidratos solamente son las harinas y ya uno de los programas pasados tuvimos una nutrióloga aquí excelente que estuvo hablándonos de las comidas. Sí. Entonces, es importante que la gente, si califica para una curva, pues entonces ese paciente o esa paciente se va a someter a una curva de tolerancia a la glucosa, debe tener una dieta normal al menos la semana previa al examen. Bien, doctor, entonces, en el caso de estas mujeres embarazadas que llevan su control prenatal de manera adecuada, esta condición se determina
con las pruebas y analíticas que manda el doctor, o la paciente presenta algunas manifestaciones que hacen que el doctor le mande estas pruebas de azúcar para identificar si está cursando con una diabetes gestacional? En la mayoría de las veces, los pacientes solamente van a tener el aumento del peso y van a tener pocos síntomas asociados a la diabetes, pocos síntomas. Ok. Algunas veces las pacientes pueden presentar dolor abdominal, llegan a la emergencia. A veces hemos encontrado jóvenes que llegan a la emergencia con dolor abdominal, se piensa incluso que es un tema de apendicitis o que van a operarla, o llegan con náuseas, vómitos, y entonces esta paciente lo que está teniendo es un cuadro de cetoacidosis diabética, una de las complicaciones de la diabetes. Y entonces y a veces no saben ni siquiera que están embarazadas. El embarazo puede ser el factor precipitante de esa diabetes incluso. Entonces, la mayoría de veces hay pocos síntomas, pero el médico debe tener una alerta para ver si esta persona, toda muchacha joven que vaya a la emergencia con dolor abdominal, con falta de la menstruación, que pudiera estar embarazada, quizás está ocultando el embarazo, y entonces esta joven pudiera estar cruzando con una diabetes gestacional o una diabetes tipo 1, en el caso de que sea un embarazo temprano. Puede ser una diabetes tipo 1 que esté debutando, y también el factor precipitante fue ese embarazo. Entonces, lo que hay que valorar siempre es el grado de hidratación de estos pacientes, el control del nivel de glicemia, que en la mujer embarazada preferimos usar la insulina, aunque hay grupos de investigación que usan medicamentos orales, pero lo que está aprobado y autorizado por la mayoría de las instituciones internacionales es el uso de insulina. O sea que esa paciente que es diabética y sale embarazada debe seguir utilizando su insulina, ¿no hay ningún riesgo para el bebé? Para el bebé no hay riesgo, eso es una buena pregunta. La gente piensa que le va a hacer daño al bebé, esa insulina no va a llegar al niño de ninguna manera, y lo importante es que ese embarazo sea supervisado, vigilado, en conjunto con el obstetra. Debe vigilarse a la evolución, el crecimiento. Si el niño presenta una pérdida de peso, puede perder peso, un retraso del crecimiento intrauterino, pueden hablarnos de que tenga una insuficiencia placentaria, o sea que le están dando pequeños infartos a esa placenta, y ese niño pierde alimentación porque el bebé se está alimentando de la placenta, se está oxigenando a través de la placenta. Entonces eso es una señal de que la cosa no anda bien, y es importante que los obstetras que administran inductores de la madurez pulmonar, que lo hacen generalmente después de las 30 semanas, por si se presenta una emergencia con esa criatura, que ya los pulmones estén maduros, ha de saberse y explicarle que la paciente debe conocer que eso le va a subir el azúcar, le va a subir la presión, y a veces pueden presentarse situaciones incómodas. Yo, por ejemplo, vi una paciente hace poco que le pusieron inductores de la madurez pulmonar a 32 semanas y presentó hiperglicemia y tenía una ansiedad porque no le bajaba de 200, 210, 220. Y la educación, el aumento de la dosis de insulina hace que esta paciente pues se mejore. Bien, entonces doctor, esa mujer que ya el especialista le hizo todas sus analíticas después de las 20 semanas y determina que tiene diabetes gestacional, ¿cuáles son los cuidados a partir de ahí? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener esa mujer durante el resto del embarazo por esta situación? Bueno, el principal riesgo va a ser para el bebé. Más que para la mamá. Porque el bebé puede, con una mujer con diabetes gestacional, hay que determinar si esta paciente en los embarazos previos, por ejemplo, tuvo algún hijo de más de 9 libras, que siempre decimos que ese es un indicador que nos dice que tuvo una diabetes gestacional en embarazos anteriores. Pero si es el primer embarazo, hay que ver cómo va el producto, o ganando o perdiendo peso, y repito, el aumento de peso de la madre. Porque este niño está siendo sometido a una carga de glucosa exagerada que viene a través del cordón umbilical, y ese cordón umbilical es lo que alimenta a ese bebé, y esa glicemia elevada en el niño, por la sangre de la madre, hace que que el niño produzca más insulina, y la insulina es una hormona anabólica, y por eso tú ves que esos niños nacen de 12 y 13 libras, más de 9 libras, esos niños tan bonitos que la gente dice que se lo quiere comer con yuca, esos niños. Pero es en todos los casos, doctor. En todos los casos, cuando los niños nacen después de 9 libras, es porque la madre tuvo diabetes gestacional, aunque fuera
no percibida, aunque no se dieran cuenta los médicos ni la paciente, porque ciertamente a veces las pacientes cuando van a parir. Sí. Eso puede pasar. No es raro que en nuestro país muchos pacientes van una vez, pierden la cita cada 3 meses, pero lo importante es el tema de educación y establecer un programa que sistematice el seguimiento de las pacientes, que no se pierda, cuando se detecta una embarazada con diabetes gestacional, hay que incluir en un programa especial, no una consulta general como las demás embarazadas. Debe haber una consulta para mujeres con diabetes gestacional. Y esos niños hay que darle seguimiento. Todo ese producto que nació de 9 libras tiene riesgo de desarrollar diabetes en un futuro. Pero no solamente los niños, o sea, yo siempre digo, por ejemplo, en un hospital, que debemos tener un programa de consulta especial, así como para adolescentes, un programa para los niños bajo peso, un programa para los niños que nacieron con hipotiroidismo, que se haga una detección temprana y un seguimiento, porque no solamente es que nació con 9 libras, llévatelo, tu niño está bien, porque el riesgo de cuando nace ese niño puede tener hipoglucemia, pero después que le dan de alta, ¿quién le da seguimiento al niño? El pediatra. El pediatra, pero ¿en qué con tiempo? Claro. Cuando dicen a la madre, lo llevan a consulta de niños sanos, pero mucha gente no lo lleva. Sí. O sea, hay que establecer eso y hay que tener un seguimiento. Hay una persona responsable que diga, mira, usted me va a traer ese niño en 15 días. Hay que hacerle tales pruebas. Hay que hacer tales pruebas, hay que Claro. estar vigilando. Y durante su alimentación, como hacen las madres, por ejemplo, con los niños prematuros, que el niño que nace prematuro es prematuro la vida entera. No la doctora. La madre dice, el niño tiene 18 años, es un hombre grandísimo, y la madre, para ella, esa madre, ese niño Es que él es prematuro. Él es prematuro. Es Sí, cierto, la es vida cierto. entera. Doctor Lafontaine. Cristian, estamos hablando de los que nacieron, Sí. ¿de acuerdo? Pero vimos las estadísticas ahorita que más de Alarmante. 3.000 niños dejaron de nacer. Eso es grave. Número 1, número 2. El día anterior vimos una estadística espeluznante que cada 4,4 segundos, 4 segundos, o sea, fallece un niño por debajo de 21 años. ¿Qué tanto sería la diabetes gestacional un factor de riesgo de muerte del niño antes de 1 año o inútero? Intraútero es frecuente porque estos pacienticos pueden, si no se controla esa diabetes, esta hiperglicemia, va a descompensar a la madre y evidentemente esa criatura depende de la madre. Si la madre presenta un cuadro de cetoacidosis diabética, una complicación aguda por la falta de insulina, por ejemplo, o un cuadro de hiperosmolaridad por una hiperglicemia severa, esta madre no va a oxigenarse bien, no va a llegar sangre oxigenada al producto y el niño depende totalmente de la estabilidad de la madre. Si la madre no está bien, el producto no va a estar bien. O sea, la mortalidad puede ser alta. La mortalidad antes de 1 año. No, después que el niño nace, ya esa carga de azúcar que le estaba llegando a través del cordón umbilical, pues ya está exenta. Entonces, el peligro en los No queda ninguna secuela. en las primeras horas de nacido, las primeras 24 horas, esos niños siempre lo dejan en observación, le ponen destroza, lo alimentan con más frecuencia. Pero el azúcar la destroza. Sí, pero porque ese bebé tuvo mucho azúcar intraútero, produjo mucha insulina y le va a quedar una hiperinsulinemia sobrenadante. Y el peligro después del parto, después que se desconecta el cordón umbilical, es que entonces el producto, con toda esa insulina que le quedó sobrenadando, haga una hipoglucemia. Evitar que le haga la hipoglucemia es lo importante, las primeras 24 horas, pero ya luego los pediatras y los perinatólogos lo alimentan más frecuentemente y orientan a la madre para un tema de dieta a seguir en los días que vienen después. Pero de la mortalidad, después de que el niño nace macrosómico, es muy mínima. Es Ocho. muy mínima. Ok. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Hoy conversamos con el doctor Cristian de los Santos sobre diabetes gestacional. Ahora, Cristian, es una hipoglucemia que de pasar inadvertida por el servicio pudiera matar al niño. Sí, correctamente, pues convulsiones y muerte. Claro que sí, porque la hipoglucemia está asociada a arritmia cardíaca, esa es una de las causas de muerte más frecuentes. La arritmia cardíaca, o sea, que provoca un paro cardiorrespiratorio. O sea, el paciente puede tener
una parada cardíaca por una arritmia cardíaca, una fibrilación ventricular. Pero mayormente desde que un niño nace de más de 9 libras, es un niño que está en alerta en todos los hospitales, en todos los centros médicos. Y le dice a la madre, no te lo podemos dar ahora, te lo vamos a dejar ver, y lo mantienen en vigilancia, lo canalizan, le canalizan la vena umbilical y le mantienen una solución con dextrosa para evitar que haga la hipoglucemia. O sea que ya eso está bien establecido. Es un protocolo. Y eso es un de manejo. protocolo ya de manejo, claro y establecido. Y realmente por la hipoglucemia es muy raro que ese paciente haga hipoglucemia intrainstitucional. Bien, a ustedes que nos escuchan, vamos a hacer una breve pausa en este momento. Enseguida continuamos con más aquí en Cátedra Médica hablando sobre diabetes gestacional con el doctor Cristian de los Santos.